Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura en este canal. Empezamos una serie de vídeos donde vais a poder aprender la técnica de guitarra en todas sus vertientes del funky. Mano izquierda, mano derecha, acordes, rítmicas, trucos. Todo ello lo vais a poder hacer a partir de ahora en estos vídeos. En primer lugar, quiero daros las gracias por visitar mi canal, por ver mis vídeos. Y solo quiero recordaros que le deis un buen like, que compartáis, que activéis la campana y suscribiros a mi canal. ¡Dentro vídeo! Bueno, chicos, vamos a empezar con el vídeo tutorial. Y lo primero de todo es saber qué acordes suenan en la canción. Como bien habéis visto en la introducción, se trata de 4 acordes muy sencillos que ahora vamos a pasar a explicar. El primero de ellos es el acorde de Do menor séptima. Aquí por algún lado os pondré cómo se marca el acorde, como siempre os pongo, y así podréis saber en todo momento la posición de los dedos. El primer acorde, como he dicho, es Do menor séptima. El segundo acorde es Re sostenido mayor séptima. El tercer acorde es Re menor séptima. Y el último acorde es un Sol mayor. La rítmica de la guitarra en esta canción predomina por ser de las más fáciles de hacer para el funky. Es decir, lo más fácil es hacer el silenciamiento de las cuerdas con la cejuela, ¿vale? Poniendo la cejilla. Así como os voy a enseñar, es como tenéis que poner la posición. En primer lugar, ponéis el acorde que os he dicho, en este caso el primer acorde es un Do menor séptima. Y cuando marcáis el acorde, apretáis todas las cuerdas con la cejuela, ¿vale? El truco para silenciar las notas fantasma que hay cuando haces la rítmica es levantar un poco la mano, ¿veis? Apretáis, soltáis, pero nunca dejáis de tocar las cuerdas para silenciarlas. El efecto es este. Aprieto, levanto. Aprieto, levanto. Ese sonido es el que vamos a utilizar para silenciar las cuerdas y para que suenen las notas fantasma que tanto suenan en el funky. Es decir, aprieto, levanto, aprieto, levanto. Ese efecto es el que vamos a utilizar para esta canción. ¿Cómo se hace? Bueno, pues como os he dicho, tenéis que levantar los dedos de las manos a la vez que hacéis el acorde. Es decir, toco el acorde, levanto. Y aquí estoy sonando solo tocando las cuerdas sin apretar. Hay otra forma de hacerlo que es con la mano. O sea, en vez de marcar el acorde, directamente pisar con la mano. Pero es mucho más difícil porque luego a veces no nos da tiempo a poner el acorde otra vez. Entonces yo os recomiendo que esta canción que tiene cejilla es más fácil que lo hagáis silenciando con la cejilla, no con la palma de la mano. Así sería con la palma de la mano, pero tenéis que estar muy atentos para volver a poner la posición. Y a mucha gente no le da tiempo, por lo que tienes que estar muy agudo para conseguir ese sonido.
Poniendo solo los dedos es el mismo efecto, sin tener que palmar la mano. Vale, el siguiente acorde, como hemos dicho, es Re mayor séptima sostenido. El siguiente es Re menor séptima. ¿Ves cómo es el mismo efecto? O poniendo la palma de la mano. Y finalmente el acorde que tenéis que dejar sonar es del Sol. Vale, una vez ya tenemos clara la primera parte de los acordes, ahora vamos a pasar a la mano derecha. La mano derecha, como bien dice el título de este tutorial, es una de las partes más importantes a la hora de hacer rítmica funk. ¿Por qué? Porque es al fin y al cabo la que va a hacer el patrón de la rítmica y la que va a crear ese efecto de ritmo roto que caracteriza al funky. Para la rítmica de la mano derecha tenéis que tener claro un concepto que es: la mano siempre va a ir abajo o arriba y se va a alternar con lo que he dicho antes del silenciamiento de las cuerdas con la cejilla, ¿vale? Entonces, la canción empieza marcando el acorde de Do menor séptima y hace... Y ahora vuelve a marcar ese acorde pero con las notas silenciadas. Luego se vuelve a hacer el acorde de Re sostenido mayor séptima justamente después de ese. Y ahora pasamos al Re menor séptima. Todo seguido. Como veis, la mano derecha siempre está haciendo arriba, abajo, con este patrón. Como veis, la mano derecha y la mano izquierda siempre van relacionadas, siempre van conectadas, para que cuando silencias con la mano derecha, también estés silenciando el acorde con la mano izquierda, conforme os he dicho, con la cejilla. Ahora todo seguido, pero más lento. Bueno, pues espero que os haya quedado bastante claro. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Introducing the incomparable, the great, the one, the only, the mighty Brock.